20 minutos para las 7 de la tarde y ya estamos en contacto con con Jorge Alessandri, diputado que participó, bueno, como todo en realidad votaron hoy día por el veto, así que estamos muy interesados en conversar con el diputado para saber un poquito más cómo quedan las cosas después de que se logra aprobar finalmente esta materia tan polémica. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. A ver, diputado, ¿se ganó o se perdió su sector con este veto? Bueno, el peor escenario era cierto este cambio en las reglas del juego, comenzar ya las elecciones, el ministro Elizalde haciendo movidas políticas para que al final esto quedara en un momento sin multa alguna, con este tema de los extranjeros. Al final podría haber quedado peor, se negoció una salida, se acordó una salida, quedó la multa más baja. Queda el tema del feriado solamente irrenunciable para el domingo, que era un tema que preocupaba mucho a las pymes, que no fuera ninguno de los dos. Había quedado así en el Senado, pero finalmente queda irrenunciable solo para el domingo. Se baja el tema de la plata, que le preocupaba mucho al ministro de Hacienda, porque si usted tiene una elección obligatoria con multa, además va a votar muchísima gente en Chile. Por lo tanto va a tener que reembolsar. Estos no son pagos que se hacen contra nada, se hacen contra gastos de campaña, pero el cálculo de Arica Punta Arenas, como tenemos cores, concejales, alcaldes y gobernadores, era un monto grande, se baja ese monto, que me parece bien en ese caso de realismo. Por lo tanto, quedamos lejos del mejor escenario, quedamos lejos del peor escenario, diría que quedamos en algo intermedio. No se pudieron cambiar las reglas como el gobierno quería a última hora, y tampoco se pudo mantener la multa como nosotros queríamos, que era un poco más alta. Pero, diputado, de todas maneras, ¿lo considera un triunfo para la oposición en el sentido que, como que en general, lo más importante lo obtuvieron? Efectivamente, y hay varias otras cosas que se aprovecharon de regular. Vamos a tener elección en 2 días, va a haber una multa que la van a aplicar los juzgados de policía local, vamos a poder votar cualquiera de los 2 días. Me habría gustado que el domingo no fuera feriado irrenunciable, porque a las pymes les preocupa mucho ese tema. Ha sido un año difícil para la economía, pero sí, al final no se pudieron cambiar, y al final le hace ir a la democracia. Aquí no gana oposición o gobierno. Cambiar las reglas del juego encima de una elección se ve mal en cualquier país, en cualquier continente, para cualquier elección. Así que yo creo que ganó la democracia en los detalles más importantes. Francisco Undurraga, su colega de Evópoli, fue un poco más allá, diciendo esta situación que, bueno, estaban prácticamente contra la espada y la pared, y eso lleva a la votación en ese sentido, ¿no? Pero va un poco más allá y dice: hago un llamado al presidente y a sus ministros. No hay que meter nunca la mano a la urna. ¿Usted suscribe también esa reflexión? Claro, el plan inicial de Elizalde, me imagino que había conversado con el Comité Político de la Moneda, no sé si viene directo al presidente de la República, pero el plan inicial de Elizalde era cambiar bastante el escenario, porque era poner muchas condiciones por las que ustedes no estaba exceptuado votar, claro. Embarazadas, adultos mayores, quedar sin multa en un momento en el Senado. En la discusión parlamentaria estuvimos con multa en 0 pesos, y ahí por supuesto que del 85-80% del padrón que esperamos que vote, terminaba votando un 40%, como eran las elecciones voluntarias que teníamos. Por lo tanto, cambia por supuesto el escenario, y tan encima era una movida que uno podría decir poco democrática, poco aceptable, y que la historia iba a juzgar muy mal. Y yo creo que el ministro Elizalde y el presidente Boric se dieron cuenta, y por eso retroceden, y con una diferencia de 15 minutos, retiran el veto, hacen algunas correcciones, se sientan con el senador Coloma e ingresan otro veto, y finalmente terminan moderando esto bastante. Así que comparto la crítica de Undurraga y celebro que finalmente no lo hayan hecho tan drásticamente. Oiga, y en definitiva, sáquenos de una duda, porque la teníamos acá antes. Esto aplica para la segunda vuelta de gobernadores, ¿no es cierto? Las mismas reglas. Claro, porque este es un acto eleccionario. Lo que pasa es que en el caso de los gobernadores puede tener una segunda patita cuando nadie alcanza el 40%, pero se considera parte del mismo acto eleccionario. Así que si nos toca ir en noviembre, como tocó la última vez, ¿cierto?, cuando votamos
la región metropolitana por Claudio Rego en segunda vuelta, rigen las mismas reglas de la multa, rigen las mismas reglas respecto a ahí no hay reembolso, así que el reembolso es solo en la primera. Y ahí no son 2 días, pues son un día nomás. Es en un día. Claro. Es en un día. Claro. Oiga, y lo otro, ¿vamos a tener que hacer esto para todas las votaciones? ¿Cuándo vamos a tener una ley permanente? Nosotros queremos que quede la ley permanente y que no haya que estar haciendo esto tan encima, cambiándole las reglas. Los que son candidatos tienen una ansiedad especial, pero también el CERVEL tiene que prepararse, las Fuerzas Armadas, los carabineros que custodian afuera, las urnas. Por lo tanto, lo que le hemos pedido en varias reuniones al ministro Sexpress es que hagamos la ley definitiva de una vez por todas, cumplamos con lo que pide la Constitución, de que votar en Chile es obligatorio. Tenemos elección el próximo año de diputados, senadores y presidentes, por lo tanto ya debiéramos tenerlo listo para esa elección y no estar en esto que parece tan medio tercermundista, diría yo, estar en esta discusión, corriendo con veto, cambiando las cosas tan encima. Ahora, dicho eso, ¿usted o su sector están abiertos a una conversación más profunda, desapasionada, sin los plazos encima, para repensar ciertas cosas, como por ejemplo, si es razonable los requisitos que se tienen hoy día para la votación de los extranjeros avecindados, de si hay que subir los requisitos, de que si hay que eliminarlo definitivamente, el hecho de darle la posibilidad de un voto, aclarar más aquello? ¿Cuál es la posición en una reflexión, no con la calculadora en la mano a la vuelta de una votación, porque eso lo enreda todo? Mire, yo diría que ahora, después del 27 de octubre, se nos abre un periodo de unos 6 o 7 meses en que podemos hablar desapasionadamente y seriamente sobre muchos temas, sobre la reforma previsional, sobre estas reglas de las votaciones electorales, sobre si vamos a cambiar respecto al criterio que hemos tenido siempre de que los extranjeros con 5 años ya pueden votar en Chile, porque no va a ser un periodo sin elecciones. Estamos acostumbrados a los últimos años entre los plebiscitos constitucionales y las elecciones normales. Hemos tenido elecciones todos los años, diría yo, desde el 2020 hasta ahora. Todos los años han habido elecciones. Por lo tanto, tenemos una pequeña ventana y por supuesto que siempre estamos abiertos. A mí me gustan las elecciones donde votan muchas personas y donde las reglas están claras un año por lo menos antes de la elección. Por lo tanto, por supuesto, 18 años para arriba, y que los extranjeros tengan claro cuando sacan RUT chileno, cuando tienen 5 años de avecindados. Lo que no podemos tener es la calculadora. En mi sector creímos en un momento en el voto voluntario, en Piñera 1, después nos fuimos dando cuenta que votaba menos gente y que había menos interés quizás en las elecciones, cambiamos de posición. También ha pasado al otro lado lo mismo, pero yo creo que es un buen momento de enero para adelante de discutir esto con mucha seriedad para que queden reglas que perduren. Mi duda es que al estar en la Constitución el hecho de que los extranjeros avecindados pueden votar, ¿se le podría limitar el derecho a voto, por ejemplo, solo a elecciones locales y no presidenciales nacionales como es en la mayoría de los países? Sí, en Europa, por ejemplo, es así. Hoy día se veían varios ejemplos en la discusión en la sala. La Constitución te pone un principio y después tú puedes regular el detalle. Yo creo que yo prefiero que voten en todas, en las comunales, regionales y nacionales, cuando cumplan esto de los 5 años. Quizás otro requisito podría ser, obviamente, estar formalizado, tener RUT chileno. Para eso hay que haber cumplido. Hoy día tenemos muchos migrantes que entró por paso irregular, que no va a poder formalizarse, que no va a poder cotizar, que no va a poder tener empleo formal, pero también tenemos muchos que ya tuvieron sus hijos acá y se están quedando y son parte de la vida. Santiago Centro es parte de mi distrito, por ejemplo, y tiene muchos extranjeros que ya viven hace 10 o 15 años en la comuna y tienen que participar, a mi juicio, en la decisión. Es interesante eso porque de pronto esto se tiñe, o sea, mejor dicho, más que se tiñe, se cruzan tal vez conceptos que están, o que uno, a la distancia, la ciudadanía lo hace más de izquierda o de derecha. Me explico, hay muchos parlamentarios del oficialismo que ven tienen una mirada respecto de la inmigración
de una naturaleza, pero que al momento de preguntarle respecto del voto tienen una postura que pareciera ser contradictoria. Y no sé si pasa lo mismo en su sector. O sea, lo que quiero decir es que más allá de la postura política de izquierdas o derecha, esta es una cuestión que tendría, según su juicio, verse de otra manera. Sí, yo creo que tenemos que terminar el análisis al cortísimo plazo, o sea, asumir que todas las personas que arrancaron de Venezuela han arrancado de un régimen de un tipo y por lo tanto van a ser más proclives a votar por las ideas de la libertad. No puede ser en la primera elección, puede ser la primera reacción, pero eso en la segunda, en la tercera elección va a ir cambiando. Entonces, yo trataría de hablar de conceptos más grandes, más amplios, no fijándose en el tema tan particular de la lupa electoral, qué me conviene a mí en esta o en esta otra. Nosotros venimos de periodos muy difíciles, de estallido social, de 2 intentos constitucionales. Hoy día hay un consenso de que mientras más gente vota, habría más moderación en el voto. Eso podría acomodar a la centro izquierda moderada, a la centro derecha, porque votan más personas, pero yo creo que esos son ciclos que cambian muy rápido. Las necesidades de las personas, los dolores de los países cambian demasiado rápido, y yo cuando pensaría en las reglas electorales las trataría de pensar a 10, a 20, a 30 años, basado en conceptos más de democracia, de reglas perdurables, no de la calculadora de la semana, porque la semana dura solo 7 días. Y en términos más generales, ¿usted sería partidario de que, por ejemplo, nos asemejáramos a Brasil o Perú, donde si uno no vota, donde el voto es obligatorio, por supuesto, y si uno no vota, las sanciones no son solamente una multa, sino que no se puede postular a cargos públicos, no se puede obtener préstamos, un pasaporte, o sea, realmente es duro no votar? Así es, incluso en el caso de Perú, el carnet de identidad tiene 7 espacios donde te van poniendo el timbre, y un timbre por cada votación, y cada vez que vas a hacer un trámite público, a sacar un certificado, es más caro si no tienes los espacios de las votaciones llenas. Claro. Al postular a vivienda también pasas a una fila más lenta. Habría que analizarlo. A mí me gusta que los ciudadanos tengan la obligación de votar. Es parte de construir una democracia, que el Estado te puede dar muchas cosas, pero también te pide que una vez cada 2 años hagas una corta fila y decidas quiénes son tus representantes. Habrá que ver si basta con el parte de la sanción monetaria, o si habría que también, más que castigar, quizás me gustaría dar premios a los que sí lo hacen, facilidades a los que sí lo hacen. Creo más en los incentivos positivos en esto que en el castigo. Lo que pasa es que ese tipo de castigo alternativo eliminaría el argumento de que hay personas que no tienen dinero para pagar la multa. En el caso que la cobraran, que parece que, no sé si habría que medir también la efectividad del cobro de una multa. Es difícil, esto queda en beneficio municipal, un poco para que los alcaldes se vean incentivados a cobrarlo, pero los juzgados de policía local de las comunas urbanas tienen que tener la capacidad de salir a cobrar eso. Autorizamos una cosa muy importante también en el veto, que te notificaran por correo electrónico, el correo que tuviera el CERVEL, el correo que tuviera cualquier organismo público, justamente para facilitar a los municipios de que sí lo cobren. Entonces, vamos a ver cuántos podemos cobrar. Yo creo que los municipios van a tener un incentivo porque van a ser numerosos en cada comuna, y habrá que ver el tema de fondo es cómo incentivamos que el 100% de los mayores de 18 años en Chile voten, porque nos interesa que la democracia opere muy transversalmente con muchas personas. Todo lo que podamos hacer en ese camino me parece bueno. Lo último, una reflexión tal vez en perspectiva y del aprendizaje en el tiempo. En su sector se opusieron por mucho tiempo al voto del chileno en el extranjero, de facilitarlo. ¿Cuánto tiempo se discutió esa situación? Y un poco la historia era inversa, en el sentido de que, claro, que eran exiliados, que podían decidir y que no sé qué cosa, y que podría provocarnos algo más acá. Con el paso del tiempo, ¿y qué más tener el ejemplo de Venezuela ahora, donde si hubiesen votado los 8 millones de venezolanos que están afuera, claro que tendrían mucho que decir respecto de lo que está sucediendo? Desde su sector, ¿hacen una reflexión? No estoy diciendo un mea culpa ni nada de eso, pero un aprendizaje en el tiempo. Sí, yo creo que es un tema que hemos conversado, y yo creo que hay consenso en nuestro sector de que al menos para elecciones de autoridades nacionales tiene todo el sentido de que alguien que está fuera vote. La elección local, yo diría, hay varias opiniones, la regional o la comunal.
pero en el nacional todavía hay gente que tiene arraigo, que tiene familiares, que se mantiene informado sobre lo que está pasando en Chile, y creo que no habrían dos opiniones en la UDI. Muy bien. Muchísimas gracias, diputado. Que esté bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.